Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio. Cariño, mi cordero de Dios, corazón, me están reclamando lo que es lectura bonus, pero tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like para poder entregarte lectura bonus. De esta manera YouTube va a promocionar lo que es tu signo, mi querido Capricornio, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. La escena que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido Capricornio, ha sido una escena un poco... Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, pero es como si tú de repente me dices, Richard, yo le encontré infraganti a esta persona, ¿vale? Tú ya me entiendes, ¿no? Mi querido Capricornio, porque esa es la imagen que yo he visto. Y muchas veces tú te preguntas qué pasó, qué faltó, lo que es en la relación, por qué te engañó, por qué te mintió, por qué actuó de esta manera. Siento esto. Es como si simplemente pues un día llegas a casa y le encuentras a tu pareja con otra persona. Entonces, y te preguntas por qué esta persona te ha pagado de esta manera. Estás como también llevas una semana en la cual estás reflexionando, estás meditando, si tú te mereces todo lo que te está pasando, ¿vale? Es como que te estuvieras de repente quejando a Dios, al universo, ¿por qué me toca vivir a mí esta situación? Yo te entiendo, ¿vale? Yo te entiendo porque todos en algún momento pasamos por esta situación, pero recuerda, mi querido Capricornio, siento un Sagitario muy fuerte, recuerda que no es culpa de Dios, no es culpa del universo lo que te esté pasando, lo que nos esté pasando. Es en base a nuestras decisiones. Dios no te dijo, yo que sé, que te metas con ese hombre, con esa mujer, o Dios no te dijo de repente, yo que sé, ponte a estudiar esto. Cada uno toma su propia decisión. Todo es libre albedrío, cariño. Y por último, si a lo mejor de repente tu caso es que tú has descubierto algo de tu pareja y en estos momentos estás destrozada o destrozado por esta situación, recuerda que Dios es sabio, cariño, ¿vale? Y Dios es nuestro Padre. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo y por eso que nos aleja de una persona que simplemente no debe estar lo que es en nuestra vida. Lo que en estos momentos tú lo ves como una desgracia, como una tristeza, es una liberación. Tómalo como una liberación, mi querido Capricornio. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Muy bien, cayó una carta. Dicen, tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Fíjate muy bien en esta carta, mi querido Capricornio. Si tú te das cuenta en esta carta, aquí hay un personaje que está caminando y está sin zapatos. En primer lugar, hay un caballo detrás. Ese caballo tranquilamente podría cargar todo lo que está perdiendo. Mira, si te das cuenta, este personaje está soltando muchas esferas que representan lo que es moneda de oro, cariño. Pero este personaje, si te das cuenta, a veces recuerda su pasado, pero continúa para adelante. A mí lo que me dice con esta carta, mi querido Capricornio,
lo hecho está hecho, ahora tú lo que tienes que hacer es continuar para adelante. Hay cosas que a lo mejor de repente tienes que dejar lo que es en tu vida, a lo mejor de repente inclusive hay personas que se ofrecen posiblemente de acompañarte, pero me dicen en estos momentos tú tienes que afrontar esta situación sola o solo. Cuando te digo esto de solo y sola, puede ser que muchos de vosotros están lo que es en una separación o se han separado. Ya hay muchas oportunidades en tu vida. Hay un hombre, hay una mujer que quiere estar contigo, pero algo te dice en tu corazón que no es momento. O tú de repente me dices, Richard, no me siento preparado, preparada, tengo dudas, tengo miedos, inseguridades. Entonces, lo que tú tienes que hacer, mi querido Capricornio, es continuar con tu vida. Tienes que seguir viendo para adelante. A veces, mi querido Capricornio, hay que renunciar a muchas cosas para poder ver lo que es la luz. Es como el ejemplo de un oráculo, que tengo el oráculo de la sabiduría, en la cual hay una tortuga, cariño, que no puede meterse a fondo, hay agua cristalina, porque en su espalda tiene lo que es un cofre de oro. Y yo pregunto, ¿para qué quiere una tortuga un cofre de oro, cariño? Si la tortuga se alimenta de medusas y de otras cosas, de plancton. Entonces, esto es lo que te está pasando, mi querido Capricornio. ¿Para qué quieres a una persona que no te aporta nada bueno en tu vida? Que lo único que te lleva es a la desgracia, a que tú estés infeliz. ¿Para qué de repente te cierras en tu mundo? Porque a veces también eres un poco terca, mi querido Capricornio, si esto no te aporta nada a lo que es en tu vida. Empieza a soltar y empieza a visualizarte a futuro. Nada es por casualidad, cariño, ¿vale? Pero hay que aceptar que viene un cambio. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio, y siento mucho por lo que tú has pasado, por lo que tú estás pasando, ¿vale? El mundo no se termina si un hombre no te ama o una mujer no te ama. Hay muchos peces en el río, cariño. Me dice, Escorpio, me sale lo que es Aries, Capricornio, cierras con un Virgo, pero también puede ser lo que es un Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es iniciales, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Siento mucho por lo que está pasando. O simplemente puede ser que sea una semana de recuerdos. Algo ha pasado en la cual tú dices, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Todo tiene un porqué. Nada llega a tu vida por casualidad, Capricornio, ¿vale? Es la pieza que falta al rompecabezas de tu vida. La letra G, la letra T, la letra O y la letra I. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Dice, esté atento, escucha. Concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar lo que es una decisión. Vale. Este mensaje es muy bonito y muy importante. ¿Por qué? Porque siento, mi querido Capricornio, que muchos de vosotros, posiblemente en estos momentos hay un grupo de ustedes o la mayoría, que está como que quieres hacer todo a la vez, Capricornio, todo a la vez. Es una semana en la cual de repente me dice, Richard, voy a empezar un nuevo trabajo, voy a mudarme, voy a casarme, voy a asistir lo que es en el matrimonio, el bautismo de mi hijo, de mi hija, como que se te ha acumulado el trabajo de una forma general. Entonces, cariño, recuerda que tú no eres una máquina y hasta las máquinas necesitan mantenimiento. Tú tienes que darte un tiempo para ti. No intentes acaparar todo porque al final no vas a lograr nada. Como dice en esa frase, el que mucho abarca, poco aprieta, mi querido Capricornio. Vamos a suponer, corazón, que tú en este momento, pues yo qué sé, has conocido a una persona y ya quieres que esa persona se case contigo, que te presente a la familia, o de repente tú quieres presentar a la familia, o irse de vacaciones. Paso a paso, cariño, paso a paso. Roma no se construyó en un día, Capricornio. Vamos a suponer que tú en estos momentos
yo que sé, estás en un proyecto, ¿vale? Y tú quieres que este proyecto se concrete ya, habías planificado para que se termine en un par de semanas, pero han pasado cosas, cariño. Entonces, esto no quiere decir que sea el fin. No te dejes llevar por la ansiedad, corazón. Esa frase, hay una frase que yo he aprendido, ¿vale? Lección de vida. El hombre propone y Dios dispone, cariño. Yo te recomiendo que lo entregues a las manos de Dios, que Dios haga su voluntad, porque aquí me dice, esté atento. Yo siento que las energías te quieren apoyar, pero siento, Capricornio, como que tú eres una persona autosuficiente, eres una persona que puede lograr muchas cosas, pero te vuelvo a recordar, tú no eres una máquina. Te recomiendo que vayas paso a paso. A lo mejor me dice Richard, en este momento lo que pasa, Richard, porque en esta carta también me dice que tienes que soltar muchas cosas. Hay muchas cosas que tienes que soltar, ¿vale? A lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que tengo que pagar una deuda y pues tengo 3 trabajos. Y solamente estoy durmiendo lo que es un par de horas. Cariño, cariño, cariño. No vaya a ser que luego tu cuerpo te diga, me estás explotando, no me dejas descansar, pues ahora me enfermo. Cariño, el cuerpo es sabio. Te recomiendo, corazón, aunque demores un poquito más en pagar esa deuda o de repente, yo que sé, poder acumular ese dinero para tu proyecto, pero no te agobies, suelta algo, mi querido Capricornio. Siento como que tú estás un poco desesperado, desesperada por algo, pero así no vas a llegar a nada, ¿vale? Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú quieres vender algo también, yo que sé, una propiedad, cariño, y te ofrecen, esa propiedad vale, supongamos, 100,000 euros. Pero tú piensas que vas a recibir más, la cual me parece bien, cariño, que tengas ambiciones. Pero si tú ves cómo está el mercado y ves que no te van a ofrecer más de 100,000 euros y pasa 1 año, pasa 2 años, el mantenimiento también cuesta, cariño, ¿vale? Y también las propiedades también se desvalorizan, tus proyectos se desvalorizan. Entonces, trata de buscar lo que es un equilibrio, ¿vale? Porque aquí me dicen que tú quieres acaparar todo, corazón. Muy bien, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a continuar, voy a sacar más cartas. Vamos a ver por qué me sale la carta del caballero de oros, el caballero de oros, el caballero de oros, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, la carta también del 7 de copas y la carta de la templanza. Tú estás sintiendo últimamente que hay una persona que se va a acercar a tu vida o que va a volver a tu vida. O posiblemente, mi querido Capricornio, perdón por la garganta, posiblemente puede ser que muchos de vosotros, Capricornio, me dice, Richard, yo no voy a ceder, yo no voy a dar mi paso atrás. Cierras con la carta de la templanza, Capricornio. Si hay una persona que vuelve a tu vida a querer hablar contigo, o hay una persona que te ofrece una oportunidad de un proyecto, pero a lo mejor de repente tú tienes mucho ego, mucho orgullo, yo te recomiendo, cariño, busca una solución de una forma pacífica y tranquila, porque tenemos lo que es la carta de Sagitario aquí, la carta de la templanza. Yo siento, corazón, que a lo mejor de repente tu terquedad puede ser que te lleve a que tú pierdas muchas cosas. Si tú me dices, Richard, no soy yo, son ellos. Entonces, yo te recomiendo, cariño, llega a esta persona con amor. Si tú de repente vas de una forma violenta o de repente creyéndote el rey o la reina de la sabana, no vas a lograr nada, cariño, ¿vale? En este momento te recomiendo, y esto no es que tú de repente seas menos, esto es inteligencia, cariño. Si tienes que agachar la cabeza para poder lograr un objetivo, hazlo, hazlo. Y luego vas a ver los frutos. Richard, él me ha dicho, mi ex me ha dicho que no me va a dar la pensión hasta que yo no le dé el divorcio. Pues cariño, dale el divorcio y arregla todos los documentos y recibe la pensión. Mi ex me ha dicho pues que simplemente tenemos que repartirnos mitad. Corresponde mitad como pareja que vosotros se repartan. O tengo un problema con un familiar. Escúchalo, su consejo también. Esto no te hace menos, ¿vale? Porque tenemos la carta de la templanza. Siento, corazón, como que o tú no quieres dar lo que es una oportunidad o posiblemente hay una persona que como que se rehúsa, cariño. Pero me dicen, trata de llegar a esta persona con amor. Trata de comprender a esta persona. Hay una discusión, hay un lío, hay un conflicto con alguien en concreto. Y a lo mejor de repente te ha dicho algo que te ha ofendido y tú en este momento, mi querido Capricornio, pues te has cerrado en tu mundo.
Recuerda, mi querido Capricornio, que somos seres humanos. Problemas siempre va a haber con la pareja, con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero no te cierres en tu mundo. Tienes que actuar como un niño, como una niña. Cuando dos criaturas se pelean, cariño, a los 5 minutos se están abrazando. No hay ese resentimiento, no hay ese rencor. Entonces yo te recomiendo esto, ¿vale? Al margen de lo que haya pasado en tu historia, porque cierras con la carta de la templanza que me dice, es importante perdonar. Es importante perdonar, me dice. ¿Vale, cariño? Entonces, la última palabra lo tienes tú. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Solteros y solteras, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. ¡Ay, por Dios! Y la carta del 6 de espadas. Cariño, hay una persona que está por ti. Hay una persona que está loquito y loquita por ti. Siento esto. Porque esta carta me dice, existe una persona, corazón, que te piensa, que te extraña, pero posiblemente puede ser que tú lo ignoras o simplemente estás tan entretenido, entretenida en tu historia, en tu mundo, en lo que está pasando en tu vida, que no te das cuenta, cariño, que ya existe una persona que está por ti. Pero por el momento, cariño, tienen que buscar claridad. Veo que esta persona sufre, veo que esta persona se lamenta, quizás de repente porque tú lo ignoras o porque tú pasas de ellos o de ellas. Tiempo al tiempo, porque solteros y solteras, hay una persona que lo tiene cerca, que está por ti, corazón. Entonces, ojito, ojito. Richa, ¿cuál es el chisme? Corazón, me están clonando, Capricornio. Me están clonando. Hay perfiles que están poniendo lo que es en su miniatura, corazón. Tarot, las cartas no mienten, o en sus títulos. Y todo lo que estamos en YouTube sabemos que el algoritmo, cariño, cuando tú pones en buscador, Tarot, las cartas no mienten, automáticamente te va a llevar lo que es a mi canal y también va a llevar al canal de ellos, cariño. Pero bueno, si esto lo ayuda para que ellos progresen, yo lo deseo lo mejor del mundo, ¿vale? Yo soy un canal que no quiero escándalos, cariño, ¿vale? Los escándalos solamente son míos, yo los provoco. Corazón, entonces pues yo lo deseo. Como dicen, cuando llueve nos mojamos todos, ¿no? Pues todo lo mejor del mundo, cariño, ¿vale? Hay una música muy especial que te lo voy a cantar. La canción es de, ay por Dios, me he olvidado, de Rafael. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Así me he quedado, cariño, escandalizado. Cuando he visto ahí una miniatura, Tarot, las cartas no mienten, corazón, de la miniatura. Me quedaba así. La música es siempre la misma rutina, nos vemos en las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor a penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna. ¿Lo has escuchado o no? No te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Búscalo en YouTube, cariño. Me encanta, se me va el tiempo. Vamos a ver las características. Rafael, ¿vale? Por desgracia o por fortuna. A ver, muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego o cualquier otro elemento. Esta persona puede ser alto o alta, piel trigueña, o de repente está muy bronceado o bronceada, pero también puede ser rubio. Es una persona, cariño, que veo que te mira como un poco resentido o resentida también. Siento, corazón, que las cosas se pueden arreglar, pero el ego está avanzando aquí, ¿vale? Por otra parte, vas a tener lo que es un encuentro de viejas amistades, o a lo mejor de repente muchos de vosotros van a tener lo que es una reconciliación. Te veo en reuniones con tu madre, con tu padre, con tu familia, con tus hijos, cerca del puerto, cerca de la playa, cerca del mar. El otro punto, mi querido Capricornio, muchos de vosotros también posiblemente van a estar lo que es en una relación con una persona que puede ser de su mismo género, ¿vale? Veo aquí, si es amor, cariño, todo lo que sea amor, corazón, bienvenido sea, mi querido Capricornio. Se me acabó el tiempo, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero, escándalo. Muy bien, Capricornio.